La Biblia es un compendio de gran conocimiento. ¿Te animas a profundizar en ella? Acompáñanos en esta gran aventura y desenterremos los tesoros más maravillosos de las Escrituras. Esto es Descubriendo la Biblia. Dirige David López. Hoy, en Descubriendo la Biblia, la tribu que se convirtió en reino. Segunda parte. En el episodio anterior, dejamos una pregunta acerca del origen de la tribu de Judá, luego de que habláramos de aquella gran bendición que recibió su hijo. También tocamos las debilidades que tuvo, y al final, como por la gracia de Dios, él recibe la bendición de la primogenitura, de donde saldría Jesucristo. Con esta remembranza, podemos entrar en tema, y quiero que prestes mucha atención. Se sabe muy bien que el origen de la tribu reside en el hijo de Jacob, Judá. Sin embargo, el tema que vamos a llevar hoy apunta a sus primeros clanes y asentamientos que permitieron el desarrollo de la sociedad de dicha tribu. Luego de aquella introducción que acabaste de escuchar, es necesario aclarar qué es un clan. Según el diccionario, es un grupo social formado por un número de familias que descienden de un antepasado común. Y así como lo escuchaste, el antepasado de la tribu es Judá. Él, con su mujer, hija de Súa, tuvieron 3 hijos en Canaán: Onán, y Sela, y con su otra mujer llamada Tamar, tuvo a Fares y a Zera. Génesis capítulo 38, versículos del 3 al 5. Y ella concibió, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Volvió a concebir, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. También en Génesis capítulo 38, versículos del 27 al 30, nos dice los hijos que tuvo Judá con Tamar. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Y sucedió, cuando daba luz, que uno de ellos sacó la mano, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: Este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí su hermano salió. Y ella dijo: ¿Qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zera. Tal vez, escuchando estos versículos, te has confundido un poco. ¿Cómo es posible que Judá tuviera 2 mujeres? Recuerda que de esto hay un programa llamado La tribu que se convirtió en reino, parte 1, donde puedes ir a escucharlo en Spotify o YouTube. Aún así, te voy a dar un resumen muy rápido para que entiendas un poco. Judá efectivamente tuvo 3 hijos con la hija de Súa, Onán y Sela. Debido a la maldad de Dios lo quitó. Y luego Onán fue castigado por no cumplir con la práctica del levirato, que implicaba que debía darle descendencia a su hermano a través de Tamar. Tamar, al no ser dada en matrimonio a Sela, como era lo esperado, tomó la iniciativa de buscar a Judá, su suegro, para asegurar su descendencia, disfrazándose y engañándolo. El resultado de esa unión fue el nacimiento de 2 hijos, Fares y Zera.
Esta historia, aunque puede parecer inquietante, desde nuestra perspectiva moderna, refleja las costumbres y leyes de aquella época. El liberato era una práctica común en el antiguo Medio Oriente, y en el contexto bíblico, se utilizaba para preservar el nombre y la herencia de un hombre fallecido. Sin embargo, lo que ocurrió con Judá y Tamar fue un caso excepcional, ya que ella acudió a su suegro en lugar de a su cuñado Sela, el otro hijo de Judá, que no cumplió con dárselo al tener la mayoría de edad. Debido a esta desobediencia, no le quedó otra a Tamar que ir en busca de Judá. Con el tiempo, las leyes y las costumbres fueron cambiando, especialmente bajo la ley de Moisés, que regulaba las relaciones familiares de manera más estricta. Aunque aún preservaba la idea del liberato, pero ya con más restricciones en cuanto a la cercanía familiar y el incesto. Y bueno, luego de darte esta pequeña recapitulación, como recordarás, Onán y Er no dejaron descendencia. Y es en Números capítulo 26, versículo 20, donde finalmente se menciona a los supervivientes de estos hermanos. Y fueron los hijos de Judá por sus familias: de Sela, la familia de los selaitas; de Fares, la familia de los faresitas; y de Zera, la familia de los zeraitas. Así que, de aquellos tres, Sela, Zera y Fares, formaron clanes que se multiplicarían, convirtiéndose en una nación lista para heredar la tierra prometida. Pero claro, antes de llegar a Canaán, el desierto y el pecado hicieron estragos. Pero no todo estaba perdido. La esperanza de la tribu estaba en una nueva generación que, guiada por Josué y Caleb, finalmente entraría a aquella tierra. Durante el Éxodo, la tribu de Judá tenía 76.500 hombres aptos para la guerra. Números capítulo 26, versículo 22. Estas son las familias de Judá, y fueron contados de ellas 76.500. El dato que escuchaste es apenas contando solo los guerreros. ¿Te imaginas la cantidad de personas si sumamos a las mujeres y niños? Estamos hablando de un pueblo preparado para un gran futuro. Pero lo mejor aún estaba por venir: las tierras que le serían otorgadas a Judá. Según el libro de Josué, nos relata que el territorio que le correspondía a Judá iba desde el extremo sur del Mar Muerto hasta el Mar Mediterráneo, más o menos unos 92 kilómetros de largo y unos 50 a 60 kilómetros de ancho. A primera vista, puede parecer pequeño el territorio, pero en la antigüedad era de bastante importancia, ya que geográficamente tenían acceso a costas, desiertos y montañas. Josué capítulo 15, versículo 1 lo detalla así: la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Aún así, el territorio no es solo una parte importante de la historia de la tribu, sino también sus ciudades y pueblos a los que quedó al mando. Aunque la lista completa está en Josué capítulo 15, solo te mencionaré algunos nombres para que te hagas una idea: Capseel, Edgar, Jagur, Sina, Dimona, Adada. En total, si lees el capítulo completo, más o menos son 112 ciudades con sus aldeas. Pero claro, para llegar a tener tan gran territorio, tuvo que haber una gran conquista. Esto incluía sus ciudades principales y pueblos. Jueces capítulo 1 versículos 8
y 18 nos narra cómo se conquistaron algunas de las ciudades. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Tomó también Judá Gaza, con su territorio, Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Sin duda, una gran hazaña, pero quizás lo más interesante es la tierra que se le entregó por promesa a Caleb. Hay un tema muy curioso que quiero que escuches con atención. Y es la llegada de la tribu de Judá a Canaán. No es doctrina, pero es un asunto interesante que merece atención. Todo comienza cuando a Caleb, un hombre que destacó por su fidelidad a Dios, recibió la tierra de Hebrón como herencia. En Números, capítulo 14, versículos 23 al 24, leemos: No verán la tierra que prometí a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Aquí vemos claramente que Caleb era diferente, y su lealtad a Dios le aseguró una porción especial en la tierra prometida. En Josué capítulo 14, versículos del 7 al 8, Caleb mismo relata: Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a explorar la tierra. Mis hermanos, los que fueron conmigo, hicieron que el corazón del pueblo desfalleciera. Pero yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. En resumen, Moisés le prometió que la tierra que pisara con sus pies sería su herencia. ¿Y dónde puso sus pies? Precisamente en Hebrón, el lugar donde vio a los gigantes, los anaseos. Es aquí donde comienza una posible interpretación interesante. Algunos estudiosos creen que la tribu de Judá, al llegar a Hebrón, no enfrentó una guerra prolongada, sino que su entrada fue más bien pacífica. Josué capítulo 15, versículos del 13 al 14, nos dice: Mas a Caleb, hijo de Jefone, le dieron su parte en Hebrón, y echó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesaí, Aimán y Talmai. Leyendo el versículo, solo 3 gigantes se mencionan. Esto ha llevado a pensar que quizá Judá ya tenía una presencia en la zona, lo que facilitó la conquista sin una gran batalla. Una idea que es bastante interesante, si consideramos los antecedentes de Judá. Si recapitulamos, en el Génesis encontramos que Judá, el hijo de Jacob, tuvo hijos en Canaán, y algunos de sus descendientes, como Fares y Esrón, vivieron en esas tierras antes de la conquista. Esto podría darnos una pista de por qué Hebrón no fue escenario de una gran guerra. Los descendientes de Judá ya estaban allí. Por ejemplo, en Primera de Crónicas capítulo 2, versículos 3 y 5, nos dice lo siguiente: Los hijos de Judá, Onán y Sela. Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y a Zera. Los hijos de Fares, Esrón y Amul. Además, sabemos que Caleb, bisnieto de Judá, también tenía vínculos con Canaán, lo que sugiere que la llegada de Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón pudo haber sido facilitada por sus propios compatriotas, ya que habitaban allí. Sin embargo, no todos están de acuerdo. En Jueces capítulo 1, versículo 10, leemos que hubo guerra en Hebrón, lo que podría parecer una contradicción. Algunos sugieren que el conflicto mencionado pudo referirse a otras áreas de Hebrón, donde los cananeos seguían teniendo control.
mientras que Caleb y su grupo pudieron haber entrado en otras partes de manera más pacífica. En resumen, la presencia de los descendientes de Judá en Canaán antes de la conquista es una interpretación que puede ayudar a entender por qué Hebrón no fue el escenario de una gran batalla. Aunque hubo enfrentamientos, parece que Caleb y su gente encontraron un terreno más favorable en algunos sectores de la región. Esta teoría ofrece una interpretación más amplia del relato bíblico, considerando tanto la conquista militar como la integración pacífica de la tribu de Judá en su territorio asignado. Aunque no es una doctrina oficial, como ya lo habíamos dicho anteriormente, es un tema que invita a la reflexión sobre las complejidades de la historia bíblica y las diversas formas en que los eventos pueden haberse desarrollado. No importa si fue de manera pacífica o a través de conquista, la obtención del territorio de la tribu de Judá. Lo que interesa es la profundidad bíblica y la profunda conexión que cada versículo quiere enseñarle a cada lector. Y llegados hasta aquí, podemos concluir una cuestión, que después de afianzada la tribu en su territorio, Dios no solo les permitió tener grandes paisajes y hectáreas de tierra, también los bendijo con grandes reyes, jueces y profetas. Aunque hubo equivocaciones en estos hombres, la gran masía de gente que salió de Judá, a pesar de todo, fue por voluntad de Dios. Por ejemplo, de Judá salió el rey David, Salomón, Roboam, Asa, Josafat, Ezequías, Josías, etc. De profetas estuvieron Miqueas, Abacub y Zacarías, y de jueces, el único que estuvo de la tribu de Judá fue Otoniel, con el privilegio de ser el primer juez de Israel. Llegamos al punto final de este tema, y se puede decir que Dios tenía un gran plan con Israel, en que llevó a su pueblo a una conquista en la que una tribu llamada Judá pudo disfrutar parte de su esfuerzo en una tierra que, a pesar de ser ajena y desconocida, no les impidió alcanzar la bendición. Es muy armónico escuchar cómo poco a poco va tomando forma cada guerra, y cada historia se conecta en su debido lugar y tiempo. Lo importante de todo esto es el esfuerzo que empeñó no solo Judá, sino las demás tribus y algunos hombres para conquistar la tierra prometida. ¿Te acuerdas de Caleb? Él tenía 85 años cuando fue a Hebrón y se enfrentó a 3 gigantes porque le creía a Dios. Jueces capítulo 15 versículos 13 al 14. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesaí, Aimán y Talmai, hijos de Anac. Y Josué capítulo 14 versículos 10 al 12 nos dice también lo siguiente: Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que ahí hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho.
¿Ves? Para lograr cosas difíciles no existe edad. Lo que existe es la disposición y el valor que tengas para lograr las cosas. Te hago una pregunta. ¿Qué tan esforzado eres? ¿Estás en la tarea de cumplir el propósito de Dios? Esta pregunta es muy importante, ya que el esfuerzo es una herramienta que Dios da para que la pongamos en práctica. Recuerda, estás a tiempo de cumplirle al Señor. Josué capítulo 1 versículo 7. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente, con mucho cuidado, y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Las anteriores palabras se las da Jehová a Josué, justo antes de emprender la conquista. Dios le pide esfuerzo, porque él sabía lo difícil que sería. Además, el Señor le da su promesa de siempre permanecer a su lado, si hacía su voluntad. En nuestra cotidianidad, enfrentaremos dificultades. El Señor estará con nosotros como poderoso gigante, siempre y cuando lo que hagamos esté bajo su voluntad, sin dejar a un lado el esfuerzo, sin el cual no podremos salir vencedores. Te dejo con esta frase. Dios no hubiera puesto un sueño en tu corazón si no te hubiera dado todo lo que necesitas para cumplirlo. Pero no te confundas. Los sueños que pone Dios están alineados con su voluntad y propósito. No es como la cultura moderna nos lo hace ver, una motivación constante para lograr sueños mundanos. Sin embargo, la frase va más allá, donde nos lleva a un mundo de desafíos, pruebas y sacrificios, con tal de agradar a Dios. Pero antes de irme, ¿sabías que Jerusalén nunca perteneció a Israel durante la época de los jueces y patriarcas? Esto nos abre paso a la verdadera relevancia que iba a tomar Judá como reino, en donde dejaría de ser tribu y pasaría a un mejor lugar. Acompáñame en esta fascinante historia para que no te la pierdas. ¿Qué quieres descubrir mañana? Desentrañémoslo juntos. Comparte con nosotros tus curiosidades e inquietudes. Visita nuestro sitio web www.encaminameradio.com. Nos encontramos en la próxima.